el velador del almacén viejo. Héctor había trabajado como velador en varios lugares, pero ninguno lo había puesto tan nervioso como el almacén donde acababa de empezar. El edificio era antiguo, construido en los años 50, y aunque ahora se usaba como depósito de herramientas y maquinaria vieja, en su tiempo había sido una fábrica textil. Cuando Héctor llegó por primera vez, el encargado le entregó las llaves y le explicó el trabajo. Es sencillo, Héctor. Das un par de rondines en la noche, revisas que nadie entre. No suele pasar nada aquí, pero algunos dicen que los vecinos se cuelan por la barda para robar chatarra. Nada que no puedas manejar. El lugar era grande, con techos altos y una estructura metálica oxidada que crujía con cada ráfaga de viento. La entrada principal daba a una oficina abandonada donde Héctor instalaría su silla, una mesa vieja y un termo con café para mantenerse despierto. Desde ahí podía vigilar las cámaras de seguridad, aunque muchas no funcionaban. El pasillo más grande llevaba una serie de bodegas llenas de estanterías y cajas apiladas que parecían no haberse tocado en décadas. La primera noche pasó sin incidentes. Héctor caminó por el almacén, encendiendo su linterna para iluminar los rincones oscuros. Aunque el lugar tenía un aire pesado y un silencio opresivo, no vio nada raro. Fue en la segunda noche cuando las cosas comenzaron a cambiar. Eran casi las 2 de la madrugada cuando escuchó un ruido proveniente de las bodegas. Héctor pensó que se trataba de algún animal, un gato o un roedor. Tomó su linterna y se dirigió hacia el pasillo central. Los estantes de metal proyectaban sombras extrañas con cada movimiento de la linterna, pero no encontró nada fuera de lo común. Regresó a la oficina y se acomodó en su silla. Mientras revisaba las cámaras, notó algo extraño en una de las pantallas. La cámara que apuntaba hacia la bodega mostraba una sombra moviéndose entre los estantes. No tenía forma definida, pero se movía con rapidez. Héctor pensó que se trataba de una falla en la cámara. Sin embargo, cuando cambió a otra vista, vio la misma sombra desplazándose en un ángulo diferente. Apretó la linterna y decidió regresar. No quería que lo encontraran durmiendo o ignorando algo importante, pero cada paso que daba hacia la bodega se sentía más pesado. Al llegar, el ambiente estaba helado, un frío que no correspondía con la temporada. Héctor iluminó cada rincón y no encontró nada, hasta que llegó a la última fila de estantes. En el suelo había una hilera de huellas pequeñas y húmedas, como si alguien hubiera caminado descalzo. Se adentraban más allá de donde alcanzaba la luz de su linterna. Héctor tragó saliva y decidió no seguirlas. Volvió rápidamente a la oficina y cerró la puerta. Era imposible que alguien hubiera entrado sin que él lo notara. Al revisar las cámaras nuevamente, su cuerpo se tensó. La sombra estaba ahí, de pie en medio del pasillo central. Ahora podía verla claramente. Era alta, más alta que cualquier persona, pero su contorno era irregular, casi como si se disolviera en el aire. Héctor no podía moverse. Sintió como la piel se le erizaba cuando la figura comenzó a avanzar hacia la cámara. Su rostro, si se podía llamar así, un vacío absoluto. Apagó el monitor, incapaz de soportarlo más. Esa noche no se movió de la oficina. Aunque no volvió a escuchar ruidos, no se atrevió a dar otro rondín. Pero lo peor ocurrió justo antes del amanecer. Cuando salió de la oficina para cerrar el portón principal, encontró algo sobre la mesa. Una llave antigua, de esas que usaban los candados viejos. No era suya ni había estado allí antes. El encargado llegó por la mañana y notó que Héctor estaba pálido y callado. ¿Todo bien?, le preguntó. Héctor, decidido a mantener el trabajo, simplemente asintió y se fue a casa. La noche siguiente, antes de que Héctor comenzara su turno, el encargado lo detuvo. «Oye, ¿por casualidad viste algo raro ayer?» Algunos dicen que este lugar tiene historia. ¿A qué se refiere?, preguntó Héctor. Bueno, dicen que hace muchos años, cuando esto era una fábrica, un trabajador se quedó atrapado aquí durante un incendio. Era un velador. Según cuentan, murió intentando abrir un candado oxidado para escapar. Héctor sintió que el estómago se le retorcía. No dijo nada, pero esa noche, cuando el reloj marcó las 3, revisó de nuevo las cámaras. La sombra estaba allí otra vez, avanzando lentamente por el pasillo.
Pero esta vez algo había cambiado. Llevaba en la mano una llave idéntica a la que había encontrado en la mesa. No esperó para saber qué pasaría. Renunció esa misma noche y dejó el lugar atrás. Sin embargo, cada vez que pasa por la calle donde está el almacén, siente una opresión en el pecho. Y a veces, en sus sueños, escucha el crujido de pasos en un piso metálico y el tintineo de una llave girando en la cerradura, el velador y el silbido nocturno. Don Ramiro llevaba más de 20 años trabajando como velador. No le temía a las noches solitarias ni a las historias de fantasmas que los más jóvenes inventaban para no tomar trabajos en lugares desolados. Él había visto mucho: animales metiéndose por las rendijas, gente intentando robar y hasta ruidos extraños que atribuía al viento. Pero el turno en el viejo hospital abandonado sería distinto. Le asignaron cuidar las instalaciones mientras se decidía su destino. Algunos decían que lo demolerían, otros que lo convertirían en oficinas. Lo cierto era que el hospital llevaba más de una década vacío. Aunque las paredes estaban desconchadas y los techos mostraban manchas de humedad, el edificio todavía conservaba esa frialdad que tienen los lugares donde mucha gente sufrió. La primera noche fue tranquila. Don Ramiro recorría los pasillos con su linterna, iluminando las viejas camillas abandonadas y los escritorios polvorientos. Todo estaba en silencio, excepto por el eco de sus propios pasos. A la mañana siguiente, le comentó al supervisor: «Está tranquilo el lugar, ni los rateros se animan a entrar aquí». La segunda noche empezó igual. Don Ramiro estaba en la recepción revisando un cuaderno cuando, de repente, escuchó algo. Un silbido. Era un sonido agudo, melódico, pero al mismo tiempo frío, como si alguien estuviera silbando una canción infantil. Levantó la vista y miró a su alrededor, pero no había nadie. «Será el viento», se dijo, aunque el edificio no tenía ventanas abiertas y el aire apenas se movía. El silbido volvió. Esta vez parecía venir de uno de los pasillos del segundo piso. Don Ramiro sintió un leve escalofrío, pero no se dejó amedrentar. Tomó su linterna y subió las escaleras. El sonido se hacía más claro a medida que avanzaba. Era un silbido monótono, como si alguien estuviera llamándolo. Cuando llegó al pasillo, no vio nada. La luz de su linterna iluminaba las puertas de los antiguos consultorios y las viejas señales de rayos X y pediatría. El silbido, sin embargo, se detuvo de repente. Don Ramiro sintió un alivio momentáneo y volvió a la recepción. Pero a las 3 de la mañana, el sonido regresó. Esta vez era más cercano, como si alguien estuviera silbando justo detrás de él. Don Ramiro giró bruscamente, con la linterna temblando en su mano, pero no había nadie. El sonido seguía ahí, flotando en el aire. Decidió no seguirlo y se quedó en la recepción hasta el amanecer. La siguiente noche llevó un radio para distraerse. No quería prestarle atención al silbido, pero sabía que lo escucharía de nuevo. Y no se equivocó. A las 2 en punto, mientras sintonizaba una estación de música, el silbido se coló por encima del ruido del radio. Era como si el sonido estuviera dentro de la sala. «¿Quién anda ahí?», gritó don Ramiro, sin obtener respuesta. Armado con un palo, subió al segundo piso. El silbido parecía moverse, como si quien lo emitía estuviera caminando entre las habitaciones. Entró a cada una de ellas, pero todas estaban vacías. Finalmente, llegó al antiguo quirófano, una sala enorme con un ventanal que daba a la ciudad. Allí encontró algo que lo hizo detenerse. En medio del polvo del suelo, había marcas de zapatos. Parecían recientes, pero eran demasiado pequeñas para ser de un adulto. Eran huellas de un niño. Don Ramiro retrocedió, pero el silbido sonó justo detrás de él, como si alguien estuviera parado muy cerca de su oído. Salió corriendo del quirófano y bajó las escaleras. El silbido lo siguió todo el camino, resonando en las paredes como si el edificio entero estuviera lleno de ese sonido. Cerró la puerta principal y se encerró en la caseta de vigilancia, decidido a no volver a entrar. La mañana siguiente, al contarle lo ocurrido al supervisor, éste lo miró con seriedad. Don Ramiro no quería decírselo para no espantarlo, pero dicen que hace años un niño se perdió aquí dentro. Era hijo de una enfermera y nadie lo vio salir. Cuando lo encontraron, días después, estaba en el quirófano, pero ya no estaba vivo. El supervisor suspiró. Dicen que desde entonces
Algunos veladores han escuchado su silbido. No sabemos por qué sigue aquí, pero nunca se lo hace a todos. Tal vez usted lo despertó. Don Ramiro dejó el trabajo esa misma tarde. Nunca volvió al hospital, pero hasta el día de hoy, en las noches más silenciosas, a veces cree escuchar un silbido lejano, como si algo lo hubiera seguido desde aquellos pasillos.